A las 6 de la mañana, Lorraine Pembroke estaba de pie junto a la ventana de su cocina, removiendo distraídamente su café con una cuchara. Fuera de su ventana era septiembre en Boston, fresco, con una ligera neblina sobre la acera y algún que otro transeúnte que se dirigía al trabajo. Le encantaban esas primeras horas cuando podía estar en silencio, recogiendo sus pensamientos antes de empezar un nuevo día. Ethan seguía durmiendo. Solían desayunar juntos, pero en los últimos meses sus horarios eran cada vez menos congruentes. Había empezado a llegar más tarde del trabajo, a faltar más a menudo a sus tradicionales cenas familiares de los jueves y a citar reuniones importantes con clientes. 10 años de matrimonio habían enseñado a Lorraine a no montar una escena por nada, pero un vago malestar se iba introduciendo en su alma. Metió la taza en el lavavajillas y subió a cambiarse. En el dormitorio, Ethan murmuró algo en sueños y se dio la vuelta hacia el otro lado. Su teléfono vibró suavemente. Otro mensaje. Lorraine nunca se había interesado por su correspondencia, pero ahora tenía que hacer un esfuerzo para no mirar la pantalla. A las 7 ya estaba en su primera cafetería de Beacon Street. Había heredado el pequeño local con vidrieras cuando murió su madre y se hizo dueña del negocio. En 5 años, Lorraine había convertido una cafetería en una cadena de 4 locales repartidos por la ciudad. Estaba orgullosa de lo que había hecho, aunque Ethan nunca se había interesado demasiado por sus progresos. «Buenos días, Sr. Pembroke». Jessie, la joven camarera, ya estaba preparando la máquina de café. El turno de mañana estaba en pleno apogeo, ya que los oficinistas se apresuraban a tomar café antes de que empezara la jornada laboral. Lorraine entró en su pequeño despacho y encendió el ordenador. Necesitaba comprobar las entregas, revisar los informes, hacer un programa para la semana siguiente. El trabajo siempre la ayudaba a distraerse de los pensamientos inquietantes. Su teléfono vibró. Un mensaje de su padre apareció en la pantalla. «¿Cómo estás, cariño? ¿Vienes hoy?» Se tapó los ojos un segundo. Desde que sufrió el derrame cerebral, su padre vivía solo en su casa de las afueras, negándose a mudarse con ella o a contratar a un cuidador. El testarudo anciano pensaba que se las arreglaba bien solo, aunque Lorraine podía ver lo difícil que era para él. «Claro, papá, iré esta noche a traerte tu tarta favorita». El día se alargó. Reuniones con proveedores, problemas corrientes, conversaciones con el personal. Al anochecer se sentía agotada, pero aún así pasó por la pastelería favorita de su padre a por una tarta de arándanos. La casa la recibe con un silencio desacostumbrado. Su padre dormitaba en su sillón frente al televisor, y Lorraine pensó que parecía un poco agotado por los pocos días que había estado lejos de él. Había cajas de medicamentos apiladas sobre la mesita y Lorraine comprobó distraídamente que se los había tomado todos a tiempo. «Oh, eres tú». Papá abrió los ojos y sonrió. «Pensé que tal vez mi yerno había venido de visita. Hacía tiempo que no le veía». Lorraine permaneció en silencio. Efectivamente, hacía 2 meses que Ethan no venía, aunque en el pasado habían visitado juntos a su padre con frecuencia. Puso la tarta en los platos y encendió la tetera. «¿Cómo te encuentras?» «Más o menos igual. Las piernas me fallan a veces, pero no pasa nada, me las arreglo». Se quedó un momento en silencio. «Sabes, tal vez tengas razón acerca de un cuidador después de todo. Solo un par de horas al día». Lorraine pudo ver cómo le temblaban las manos mientras sostenía la taza. Le cubrió la palma de la mano con la suya. «Me pondré a ello mañana, ¿vale?» Llegó tarde a casa. Ethan estaba sentado en el salón con su portátil, otro proyecto que necesitaba retoques. Le dio un beso distraído en la mejilla, sin apartar los ojos de la pantalla. «¿Cómo está papá?» «Alquilando». Lorraine se hundió en una silla. «Por fin ha aceptado un cuidador». Ethan estaba tecleando algo atentamente. Su teléfono volvió a vibrar e inmediatamente lo cogió, marcando rápidamente la respuesta.
¿Un cliente importante?, preguntó Lorraine con la mayor despreocupación posible. Oh, solo cosas del trabajo. Cerró el portátil de golpe. Lo siento, cariño, tengo que terminar algunas cosas más. No me esperes despierta. Lorraine permaneció despierta durante largo rato, escuchando los sonidos de él trabajando en su despacho. Algo estaba cambiando sutilmente en sus vidas, como si hubiera una grieta invisible entre ellos que se ensanchaba cada vez más. Intentó convencerse de que el estrés del trabajo, los nuevos proyectos de Ethan o la enfermedad de su padre eran los culpables, pero en el fondo sabía que era algo más. Pero aún no estaba preparada para pensar en ello. A Lorraine nunca le habían gustado los eventos corporativos del estudio de arquitectura de su marido. Normalmente intentaba evitarlos, pero hoy era una ocasión especial. La empresa celebraba la finalización de un gran proyecto, un centro comercial en el distrito financiero de Boston. Ethan era el arquitecto jefe y su presencia era obligatoria. El restaurante que habían elegido para la celebración estaba situado en la última planta de uno de los rascacielos. Enormes ventanales panorámicos ofrecían una vista de la ciudad nocturna, coloreada de luces. Lorraine se ajustó el vestido azul oscuro e intentó sonreír a su reflejo en el espejo del ascensor. Ethan había quedado con ella en el vestíbulo, pero ya llevaba 20 minutos de retraso. Lo siento, he tenido problemas de última hora con la dirección, dice Ethan despeinado y un poco distraído. Olía a un perfume desconocido, ligero y floral. Extraño. Normalmente sus camisas solo olían a un sutil perfume de acondicionador de ropa. La sala ya estaba abarrotada. Los colegas de Ethan estaban reunidos en grupos, discutiendo el proyecto y compartiendo planes para el futuro. Algunas de las caras le resultaban familiares. Había conocido a esas personas en actos anteriores, pero la mayoría eran desconocidos. «Lorraine, cariño». Marta, la mujer del director de la oficina, se acercó flotando con una copa de vino. «¿Cómo van tus cafeterías? ¿Todo próspero?» Intercambiaron frases de deber. Ethan, tras permanecer cerca un par de minutos, se disculpó y se retiró junto a sus colegas. Lorraine le observó maniobrar entre los invitados, deteniéndose de vez en cuando para mantener una breve conversación. En un momento dado, le llamó la atención una joven que estaba junto a la ventana. La joven, alta y rubia, llevaba un vestido rojo y seguía con atención lo que ocurría en la sala. «Ah, ¿aún no conoces a nuestra nueva especialista en visualización?» Marta siguió su mirada. Cassidy Hawthorne, una chica con un talento increíble traída de Chicago. Ethan y ella trabajaron muy bien juntos en el último proyecto. Lorraine sintió un ligero pinchazo de inquietud. Ethan no había mencionado ni una sola vez a la nueva contratada, aunque normalmente hablaba del trabajo. Últimamente, sin embargo, estaba menos hablador en general. «Cassidy», Marta llamó. «Ven y te presentaré a la mujer de Ethan». La rubia se dirigió tranquilamente hacia ellos. Se movía con una especie de gracia felina y Lorraine no pudo evitar fijarse en las miradas de los hombres. De cerca, Cassidy era aún más impresionante. Rasgos cincelados, atentos ojos verdes, postura perfecta. «Encantada de conocerte», dijo Cassidy en voz baja, con un ligero tono ronco. «Ethan me habló de ti. Tienes una cadena de cafeterías, ¿verdad?» «Sí, poseo 4 establecimientos». Lorraine se sintió de pronto incómoda bajo la mirada estudiosa de su interlocutor. «Qué bien». Algo condescendiente se deslizó en el tono de Cassidy. «Debe de estar ocupando todo su tiempo. Ethan dice que está mucho tiempo solo en casa». Antes de que Lorraine pudiera replicar, el propio Ethan se acercó a ellos. Lorraine notó que su rostro cambiaba al ver a Cassidy. Había una animación peculiar que antes no existía. «Ah, ya os conocéis. Cassidy, acabas de salvar nuestro proyecto con tus ideas para la fachada. No me digas, ha sido un trabajo en equipo».
sonrió Cassidy con un destello depredador en su sonrisa. Aunque trabajamos muy bien juntas. Durante toda la velada, Lorraine las observó. Nada evidente, solo miradas casuales, comentarios silenciosos, breves risitas ante chistes que solo ellas entendían. Pero había algo sutilmente íntimo, algo en común de lo que ella se sentía excluida. Después de la parte oficial, empezó el baile. Ethan, al que normalmente no le gustaba bailar, de repente se ofreció voluntario para ayudar a Cassidy a demostrar algún movimiento de baile nuevo. Dieron vueltas alrededor de la sala, y Lorraine vio su mano en la cintura de Cassidy un poco más abajo de lo que dictaba la decencia. «Hacen una pareja encantadora, ¿verdad?», sonó la voz cercana de uno de los colegas de Ethan. Al notar la expresión de su cara, él pareció confuso. «Quiero decir, una pareja de baile estupenda». Volvieron a casa en silencio. Ethan estaba inusualmente animado, tarareando algo para sí mismo. Lorraine quería preguntarle por Cassidy, por qué no la había mencionado antes, pero las palabras se le atascaban en la garganta. Dio vueltas en la cama hasta bien entrada la noche, repasando mentalmente los acontecimientos de la noche. Recordó cómo Ethan había mirado a Cassidy cuando se marchaba acompañada de un joven arquitecto de un departamento vecino, lo rápido que había retirado la mano cuando Lorraine le había tocado accidentalmente el hombro, cómo había respondido distraídamente a su pregunta sobre los planes para el fin de semana mientras seguía escribiendo un mensaje a alguien. Por la mañana, mientras miraba las fotos del evento corporativo en el chat del trabajo de Ethan, se había dejado el portátil abierto por accidente, vio una en la que Cassidy y ella hablaban animadamente junto a la ventana. Había una sonrisa en la cara de su marido, el tipo de sonrisa que Lorraine no había visto en mucho tiempo. De algún modo, fue esta imagen, y no el baile ambiguo o los tocamientos casuales, lo que le hizo preguntarse por primera vez qué estaba pasando en su matrimonio. Sonó el teléfono. Era su padre. Su voz sonaba cansada, pidiéndole que viniera hoy temprano. Lorraine prometió pasar por casa después del trabajo, contenta por la excusa de no estar en casa para cenar. No estaba preparada para volver a ver aquella sonrisa en el rostro de Ethan, aquella nueva y desconocida vivacidad que aparecía en él en torno a la mujer del vestido rojo. Su padre había ingresado en el hospital a principios de octubre. Lorraine estaba a punto de ir a verle con otro pastel de arándanos cuando un vecino llamó y lo encontró inconsciente en el jardín. El segundo ataque fue más grave que el primero. Los blancos pasillos del hospital se convirtieron rápidamente en un lugar familiar para Lorraine. Venía todos los días después del trabajo y a veces se quedaba hasta tarde. Su padre se acercaba y luego volvía a caer en el olvido. En los momentos de lucidez, hablaban, o mejor dicho, ella hablaba sobre todo, hablando de sus cafés, de las últimas noticias, de cualquier cosa con tal de no hacer ruido. «Sabes, nunca te enseñé a jugar al ajedrez», dijo una tarde, mirando el gotero sobre la cama. «Lo fui posponiendo, pensé que tendría tiempo». Lorraine tuvo que apartarse de la ventana para que él no la viera enjugándose las lágrimas. La lluvia lloviznaba fuera de la ventana, difuminando las luces del aparcamiento del hospital. Intentó no pensar en el hecho de que era la primera vez que su padre hablaba de lo incumplido en pasado. Ahora casi nunca estaba en casa. Los encargados de la cafetería se las arreglaban solos. Ella solo revisaba los informes y se ocupaba de los asuntos serios por teléfono. Ethan ni siquiera parecía notar su ausencia. Él mismo se quedaba hasta tarde en la oficina cada vez con más frecuencia. «Nuevo proyecto, mucho trabajo», explicaba distraídamente cuando ella le pillaba en casa. Sus camisas olían constantemente al mismo perfume floral, pero Lorraine se convenció de que se lo estaba imaginando. Un día se había olvidado el teléfono en el hospital y volvió a buscarlo a altas horas de la noche. Al pasar por la sala de espera, oyó una risa familiar. Ethan y Cassidy estaban en el vestíbulo.
Ella hablaba apasionadamente de algo, le ponía la mano en el hombro. Él la escuchaba con la misma sonrisa que Lorraine recordaba de las fotos de la fiesta de empresa. Ella se retiró en silencio detrás de una columna. Ellos no se percataron de su presencia, estaban demasiado absortos en su conversación. Al cabo de unos minutos se marcharon, y Lorraine permaneció apoyada en el frío mármol durante un largo rato, tratando de sobreponerse a las náuseas. La estúpida pregunta que le rondaba la cabeza era ¿por qué estaban aquí? ¿Por qué tenían que venir al hospital por la noche? Al día siguiente obtuvo la respuesta. La empresa de Ethan había ganado el concurso para renovar el ala del hospital. Incluso lo había mencionado durante el desayuno sin mirarla a los ojos. Lo único que no dijo fue que había estado visitando las instalaciones con Cassidy. Papá estaba cayendo cada vez más en el olvido. Los médicos hablaban de complicaciones, pero Lorraine ya casi no prestaba atención a los términos médicos. Se limitaba a sentarse a su lado, cogiéndole la mano, tan desacostumbradamente floja y fría. ¿Ha dejado Ethan de visitar al viejo?, preguntó papá un día claro. Tiene mucho trabajo. Lorraine se ajustó la manta, ocultando sus ojos. Un nuevo proyecto. Sabes, tu madre también trabajaba duro cuando tenía tu edad, habló padre lentamente, luchando por elegir sus palabras. Entonces, no me di cuenta de que ella solo huía de nuestros problemas. No cometas el mismo error que ella, niña. A veces hay que parar y enfrentarse a la verdad. Quiso preguntarle qué quería decir, pero su padre se había vuelto a quedar dormido. Sus palabras la mantuvieron despierta toda la noche. En casa, intentó hablar con Ethan sobre ella y su padre, sobre lo que estaba pasando, pero él solo le sacudió el hombro irritado. Lo siento, estoy muy cansado. ¿Podemos no hacerlo ahora? Por la noche soñaba con su madre, tal como la recordaba de niña. Una mujer hermosa, siempre con prisas, que parecía tener miedo de pararse a reflexionar sobre su vida. Había muerto de cáncer cuando Lorraine tenía 15 años y solo en los últimos meses había encontrado por fin tiempo para tener una charla sincera con su hija. Por la mañana, Ethan había salido antes de lo habitual. Tenía una reunión importante. En la mesa de la cocina había una carpeta con documentos que había olvidado. Lorraine la hojeó. Planos, presupuestos, notas a lápiz en los márgenes. La caligrafía era claramente femenina, con letras redondas distintivas. En la esquina de una hoja, alguien había dibujado un pequeño corazón. El teléfono sonó tan de repente que dejó caer la carpeta. Era el hospital. Su padre había empeorado y los médicos le habían pedido que acudiera lo antes posible. Lorraine recogió temblorosa los papeles esparcidos por el suelo, intentando ponerlos en orden. El del corazón lo arrugó y lo tiró a la papelera. Una joven enfermera de rostro cansado la recibió en el hospital. Habían trasladado a su padre a cuidados intensivos. Había tenido otro ataque. Lorraine se sentó en una silla de plástico en el pasillo y miró cómo se abrían las puertas de la UCI. Sacó el teléfono y marcó el número de Ethan. Sonó un pitido largo y luego el contestador. Sabía que estaba en una reunión, pero por alguna razón en ese momento deseaba desesperadamente oír su voz, sentir su apoyo. «Todo va a salir bien», le dijo la enfermera sentándose a su lado. «Tu padre es un hombre fuerte». Lorraine asintió, luchando por contener las lágrimas. Su teléfono vibró en el bolsillo. Un mensaje de Ethan. «Lo siento, no puedo hablar. Tengo una reunión importante. Te llamo luego». Miró la pantalla hasta que las letras se desdibujaron ante sus ojos. Las palabras de su padre sobre que a veces hay que detenerse y enfrentarse a la verdad volvieron a su cabeza. Tal vez ahora, en este pasillo del hospital sin rasgos distintivos, era el momento de hacer precisamente eso. Octubre en Boston tenía un sabor especial, el aroma amargo de las hojas caídas y las primeras heladas. A Lorraine siempre le había gustado esta época del año.
pero ahora la melancolía del otoño parecía demasiado acorde con su estado de ánimo. Su padre había salido por fin de cuidados intensivos, su estado se había estabilizado, aunque los médicos tardaban en pronosticar. Esa noche regresó de su casa inusualmente temprano. Él había insistido en que descansara y cenara en algún lugar de la ciudad. Lorraine decidió ir a un pequeño restaurante italiano cercano al hospital. Ethan y ella solían frecuentarlo los fines de semana. El maitre la acompañó a una mesa junto a la ventana. Estaba abriendo el menú cuando oyó una risa familiar al otro lado de la sala. Al levantar la vista, Lorraine vio a Ethan y Cassidy en una mesa al fondo del restaurante. Estaban sentados apoyados el uno en el otro sobre unos papeles, con las copas de vino casi vacías. La chaqueta de él colgaba descuidadamente del respaldo de la silla de ella. Su primer impulso fue levantarse y acercarse a ellos. Pero algo la detuvo. Tal vez la mirada de Ethan, tan relajada y feliz como no había visto en mucho tiempo, o la forma en que Cassidy se arreglaba descuidadamente un mechón de pelo suelto, como si lo hubiera hecho muchas veces antes. «Lo siento, he cambiado de opinión». Lorraine devolvió el menú al maitre. «Tengo que irme». Salió sin mirar atrás. El viento frío le arrojó un puñado de pequeñas gotas de lluvia a la cara. Lorraine sacó automáticamente el teléfono y abrió el último mensaje de su marido, enviado hacía un par de horas. «Llego tarde. Reunión importante con contratistas. No esperes la cena». Técnicamente no había mentido. La reunión se estaba celebrando, aunque no exactamente como él había dejado claro. Lorraine caminó despacio por la calle, observando su reflejo en los escaparates. ¿Cuándo se había vuelto así, cautelosa, insegura, dispuesta a excusarse por lo obvio? En casa, se sirvió una copa de vino y se sentó frente al portátil. Abrió el correo electrónico del trabajo de Ethan, que nunca cambiaba sus contraseñas y confiaba plenamente en ella. Las cartas de Cassidy aparecían en su correspondencia cada vez con más frecuencia. Al principio eran estrictamente de trabajo, preguntas sobre el proyecto, correcciones de dibujos. Luego fueron más informales, bromas, algunas fotos, discusiones sobre películas y libros. En una de sus cartas, Cassidy mencionaba el restaurante donde Lorraine les había visto hoy. «Una pasta estupenda, tenías razón, tendremos que repetir alguna vez». La carta estaba fechada 2 semanas antes. Lorraine cerró el portátil y se acercó a la ventana. Las luces de la calle se estaban encendiendo, proyectando largas sombras con su brillo infiel. Recordó a su padre hablando de su madre, de cómo se escondía de sus problemas detrás del trabajo. Tal vez ella misma estuviera haciendo lo mismo, esconderse tras los cuidados de su padre, el negocio de la cafetería, el cansancio interminable. Ethan volvió a medianoche. Olía a vino y a un perfume floral familiar. Murmuró algo sobre la prolongada reunión y se fue directo a la ducha. Lorraine se quedó tumbada en la oscuridad, escuchando el sonido del agua, pensando en lo que debería estar sintiendo: rabia, resentimiento, celos. Pero en su interior solo había un vacío cansado. A la mañana siguiente llamó a su vieja amiga Marilyn. Trabajaba en el mismo estudio de arquitectura que Ethan, pero en otro departamento. «¿Cassidy Hawthorne?», preguntó Marilyn. «Sí, es nueva aquí. Dicen que es muy capaz. ¿Por qué?» «Por nada en particular. Es que Ethan la menciona a menudo en relación con un nuevo proyecto». Hubo una pausa. Luego Marilyn preguntó con cautela: «Lori, ¿estás bien?» «Claro. Solo un poco cansada. Papá, el trabajo...» «¿Por qué no nos reunimos? ¿Sentarnos en algún sitio, hablar?» «Esta noche no. Tengo que ir al hospital a ver a mi padre». Ni siquiera era mentira. Realmente iba a ver a su padre. Lorraine no estaba preparada para hablar con su amiga en ese momento, para su mirada penetrante, para las inevitables preguntas, para tener que poner en palabras sus vagas sospechas. En el hospital, su padre había estado inusualmente animado. Le contó una anécdota de su infancia,
de cómo habían ido a la playa en familia y la pequeña Lorraine se había obstinado en construir castillos de arena, a pesar de que se avecinaba una tormenta. «Siempre has sido testaruda», le dijo con una sonrisa. «Solo que en los últimos años es como si la hubieras perdido en alguna parte». Por la noche, Ethan volvió a quedarse hasta tarde en el trabajo. Lorraine estaba junto a la ventana de su habitación, mirando la ciudad. En algún lugar, en el laberinto de calles, su marido probablemente estaba sentado de nuevo en aquel restaurante con la mujer del vestido rojo, o estaban en otra parte, ya no importaba. Sacó el teléfono y abrió los contactos. Su dedo se posó sobre el número de un investigador privado que una vez había ayudado a su amiga en el proceso de divorcio. Lorraine se quedó mirando la pantalla durante unos segundos y luego bajó lentamente el teléfono. Aún no era el momento. Primero tenía que decidir qué quería para sí misma, la verdad o el consuelo familiar de la ignorancia. Las luces de la ciudad nocturna parpadeaban abajo. En algún lugar vagaban sombras, secretos ajenos, palabras no dichas, decisiones no aceptadas. Lorraine pensó que tal vez había llegado el momento de dejar de esconderse de ellas. La llamada del hospital llegó por la mañana. Lorraine no había dormido. En las últimas semanas, a menudo pasaba las noches junto a la ventana, mirando la ciudad y quedándose dormida. La tranquila voz de la enfermera de guardia le informó de que su padre había fallecido mientras dormía, sin agonía. Ella escuchó, asintiendo mecánicamente en la oscuridad, hasta que se dio cuenta de que la enfermera hacía rato que había colgado. Ethan se despertó al oír sus pasos. La abrazó en silencio y, por un momento, Lorraine sintió un atisbo de su antigua cercanía. Pero cuando empezó a vestirse para ir al hospital con ella, volvió a oler a ese mismo perfume floral. Los días siguientes se mezclaron en una interminable serie de formalidades. Llamadas a la funeraria, elección de un lugar en el cementerio, organización del funeral. Los viejos amigos de su padre se ofrecieron a ayudarla, pero Lorraine prefirió hacerlo todo ella misma. El trabajo le ayudaba a distraerse. La mañana del funeral era clara y fría. Las últimas hojas del otoño cubrían los caminos del cementerio con una alfombra dorada. Lorraine estaba de pie junto a la tumba recién cavada, escuchando las palabras del cura y pensando que a su padre le encantaba este tiempo. No reparó inmediatamente en Cassidy entre los que habían venido a despedirse. Estaba un poco apartada del grupo principal, con un vestido negro que resaltaba su belleza. Ethan estaba a su lado y de vez en cuando la miraba preocupado. Después de la misa, todos se dirigieron a un restaurante cercano. Lorraine aceptó mecánicamente las condolencias, estrechando manos y agradeciendo las cálidas palabras sobre su padre. Cassidy se mantuvo cerca de Ethan, tocándole de vez en cuando el brazo en un supuesto gesto de apoyo. «¿Qué colega tan cariñoso tiene tu marido?», comentó Marilyn en voz baja, tomando asiento junto a Lorraine. «No se separa de su lado». Lorraine permaneció en silencio mientras observaba a Cassidy maniobrar con elegancia entre los invitados, deteniéndose de vez en cuando para mantener una breve conversación. Era como si estuviera desempeñando el papel de anfitriona, como si tuviera derecho a hacerlo. El choque inevitable se produjo en la mesa de las bebidas. Lorraine acababa de servirse un agua cuando oyó una voz ronca y familiar detrás de ella. ¡Qué tragedia! Debe de ser duro perder al último ser querido. Lorraine se volvió lentamente. Cassidy estaba muy cerca, con un vaso de vino en la mano. Una expresión de simpatía fingida se dibujó en su rostro, sobre todo cuando no hay hijos a los que mantener en un momento como este. Continuó un poco más alto. Varios de los invitados cercanos se giraron en su dirección, aunque probablemente sea lo mejor. No todo el mundo está hecho para la maternidad. Se hizo un silencio incómodo. Lorraine sintió que se le iba la sangre de la cara. Su incapacidad para tener hijos era un tema del que solo hablaba con Ethan y los médicos. Al parecer, su marido había considerado oportuno compartirlo también con su amante.
Algunas mujeres simplemente no entienden su propósito. Cassidy bebió un sorbo de vino, manteniendo su mirada estudiada en Lorraine. Se entierran en el trabajo, tratando de llenar el vacío, y luego se preguntan por qué sus maridos buscan consuelo aparte. Por el rabillo del ojo, Lorraine notó que Ethan, que estaba cerca, se había puesto pálido, pero no hizo ningún movimiento en su dirección, ningún intento de detener aquel torrente de insultos velados. Gracias por venir a apoyar a Ethan. Lorraine se sorprendió de lo calmada que sonaba su voz. Estoy segura de que le ha ayudado mucho. Se dio la vuelta y se alejó, sintiendo las miradas de los invitados. Algunas comprensivas, otras con curiosidad mal disimulada. La historia seguramente sería tema de discusión en el despacho de Ethan durante semanas. Marilyn la encontró en el pasillo vacío del restaurante. En silencio, le entregó un vaso de whisky y se sentó a su lado. «¿Sabes?», dijo Lorraine tras un largo silencio. «Mi padre me dijo una vez que a veces hay que detenerse y afrontar la verdad. Yo seguía aplazando ese momento, y ahora no hay elección. ¿Qué vas a hacer?». Lorraine hizo girar el vaso entre sus manos, observando el juego de luces en el líquido ámbar. Recordó la última conversación que había tenido con su padre, sus palabras sobre cómo había perdido su terquedad en alguna parte. «Contrataré a un buen investigador privado para empezar». Bebió un sorbo de whisky. «Y luego ya veremos». Cuando volvieron al salón, Cassidy seguía allí, ahora agarrada abiertamente del brazo de Ethan. Captó la mirada de Lorraine y sonrió ligeramente, triunfante e indulgente, como sonríen los ganadores. «Tómate tu tiempo», dijo Marilyn en voz baja, al notar que su amiga se ponía tensa. «Es mejor hacerlo bien». Lorraine asintió. De pronto se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, sentía algo más que un vacío cansado. No era rabia ni desesperación, sino una fría determinación. Cassidy pensaba claramente que le había asestado un golpe demoledor. No tenía ni idea de que su arrogancia podría volverse contra ella misma. Al final de la velada, cuando los invitados empezaban a marcharse, Lorraine vio su reflejo en el espejo del restaurante. Vio algo nuevo en ella, tal vez un eco de la terquedad de la que había hablado su padre. Era hora de recordar cómo era antes. Lorraine regresó sola a casa. Ethan dijo que tenía que llevar a unos colegas a casa después del velatorio. Ella no discutió, aunque lo había visto marcharse con Cassidy. La casa estaba desacostumbradamente silenciosa. Antes había sido tranquilizador, pero ahora parecía sofocante. Mientras caminaba hacia el dormitorio, empezó a doblar las cosas de Ethan que estaban esparcidas por la habitación. Un recibo arrugado del mismo restaurante italiano, fechado la semana pasada, cayó del bolsillo de su chaqueta. 2 copas de vino, pasta con marisco, el plato favorito de Cassidy, según recordaba de su correspondencia. Lorraine desdobló el cheque con cuidado y lo colocó en el cajón de la cómoda donde ya guardaba otras pistas aleatorias. Fotos del evento corporativo, impresiones de correos electrónicos, retazos de conversaciones escuchadas en el despacho de Ethan. Las pruebas de la doble vida de su marido se multiplicaban como hojas de otoño sobre el asfalto mojado. Sacó el teléfono y marcó el número del investigador privado que tenía fichado desde hacía semanas. «Señor Caulfield, soy Lorraine Pembroke. ¿Recuerda que Marilyn habló de mí? Sí, me gustaría reunirme con usted. Mañana sería conveniente». Ethan regresó bien pasada la medianoche. Olía a alcohol y a un perfume floral familiar. Intentó abrazarla murmurando algo reconfortante, pero Lorraine se apartó. «Tenemos que hablar». «¿Ahora?». Se frotó los ojos con cansancio. «Quizá por la mañana sería mejor. Ha sido un día duro. Especialmente para ti, ¿eh? ¿Difícil mantener a una amante en el funeral de mi padre?». Ethan se congeló. Algo parecido a la culpa apareció en su rostro, pero fue rápidamente reemplazado por la máscara familiar de irritación cansada.
Estás exagerando. Cassidy es solo un colega. Un colega que conoce detalles íntimos de nuestras vidas, que humilla abiertamente a tu mujer mientras tú te quedas callado. Sacó de un cajón las pruebas que había reunido, recibos, fotos, impresiones. Ethan las miró con una especie de interés indiferente, como si fueran pruebas en el caso de otra persona. ¿Desde cuándo ocurre esto? Lorraine. Responde a la pregunta. Se hundió pesadamente en su silla, mirándola a los ojos por primera vez aquella noche. 3 meses, quizá un poco más. ¿Y me lo ibas a decir? No lo sé. Es tan complicado. Has estado ocupado todo el tiempo. Cafeterías, papá. Casi hemos dejado de hablar. No te atrevas a echarme la culpa a mí. Su voz sonaba tranquila, casi mundana. No te atrevas a usar la enfermedad de mi padre como excusa para engañarme. ¿Y no lo es? Se encendió de repente. ¿Cuándo fue la última vez que fuimos pareja? ¿Cuándo fue la última vez que te interesaste por mi vida, por mi trabajo? Cassidy al menos me escucha, entiende. ¿Y hace planes para ocupar mi lugar? No finjas que no te das cuenta. Ethan se volvió hacia la ventana. Empezaba a amanecer tras el cristal, pintando el cielo de un gris descolorido. Es joven, brillante, hace que todo parezca más fácil. ¿Y puede darte hijos? ¿De eso se trata? Se estremeció, pero no contestó. Lorraine sintió una extraña desolación, como si por fin se hubiera roto el último hilo que los unía. ¿Sabes qué es lo curioso? Empezó a recoger las fotos esparcidas por la cama. Tenía una corazonada, ¿no? Vi las señales, noté los cambios, pero seguía diciéndome que las cosas se arreglarían solas. ¿Qué es lo que quieres? ¿Ahora? Quiero que hagas las maletas y te vayas. Puedes quedarte en el piso de encima de la segunda cafetería, está vacío. A partir de ahí ya veremos. Lorraine, por favor, vete. Se quedó parado un momento más, como si esperara algo, lágrimas, gritos, súplicas para que se quedara. Pero se volvió en silencio hacia la ventana, observando cómo se despertaba la ciudad. Finalmente, la puerta principal se cerró suavemente. Lorraine se hundió lentamente en la cama. En algún lugar de su mente esperaba sentir alivio, o al menos dolor, después de esta conversación. Pero en su interior solo había vacío y una extraña determinación. Sacó el teléfono y marcó el mensaje de Marilyn. He quedado con el detective mañana a las 10. ¿Me acompañas? La respuesta llegó casi al instante. Claro, todo irá bien. Lorraine sonrió descontenta. Bien, era una palabra demasiado simple para lo que les esperaba a todos. Pero por primera vez en mucho tiempo se sintió realmente viva. En la mesilla de noche estaba su foto de boda con Ethan. Le dio la vuelta al marco, otro gesto que hacía irreversible la realidad. Iba a ser un día largo, y ella iba a afrontarlo con los ojos abiertos. El despacho del detective privado James Caulfield estaba en un viejo edificio de ladrillo cerca del centro. Lorraine subió las chirriantes escaleras hasta el 3er piso. Marilyn la seguía en silencio. El cartel de la puerta rezaba: White Caulfield, investigaciones privadas. Caulfield parecía un hombre corpulento de unos 50 años y ojos grises y penetrantes. Su despacho estaba plagado de archivadores anticuados. En la era digital parecía casi demostrativo. Entonces, señora Pembroke, dígame con detalle en qué está interesada. Sacó un cuaderno andrajoso. Marilyn apretó la mano de su amiga animándola. Lorraine expuso lentamente la situación, procurando no omitir detalles. Caulfield tomaba notas, aclarando detalles de vez en cuando. Cuando terminó, se reclinó en la silla y golpeó el escritorio con el bolígrafo. ¿Qué quiere saber exactamente sobre la señorita Hawthorne? Todo. Sus antecedentes, su familia, su educación. Algo en ella parece mal, como si su historia fuera demasiado perfecta.
Eso es lo que suele ocurrir cuando la gente tiene algo que ocultar. Caulfield sacó unos formularios de un cajón del escritorio. Empezaremos con una búsqueda básica: educación, historial laboral, historial crediticio. Luego profundizaremos. Pasaron la hora siguiente discutiendo los detalles. Caulfield insistió en pagar por adelantado y firmar el contrato. Su metódica era tranquilizadora. Era un hombre acostumbrado a trabajar con hechos, no con emociones. «Supongo que el divorcio es inevitable», preguntó, guardando los papeles firmados en una carpeta. «Sí, pero primero quiero saber con quién estoy tratando». De camino a la cafetería, Marilyn intentó distraer a Lorraine hablando de trabajo, pero ella estaba inmersa en sus propios pensamientos. En los últimos días había pensado a menudo en pequeños detalles, rarezas en el comportamiento de Cassidy. Se había cuidado demasiado de proyectar la imagen de una empresaria de éxito, como si temiera que alguien pudiera mirar detrás de la fachada. El primer informe de Caulfield llegó 3 días después. La biografía oficial de Cassidy parecía impecable: universidad prestigiosa, carrera de éxito, cartas de recomendación de trabajos anteriores, demasiado impecable. «Algo no cuadra», dijo Caulfield cuando se reunieron. En su currículum figura un título de la Universidad de Cornell, pero no hay ningún estudiante con ese nombre en los archivos para los años que figuran, o estudió con otro nombre o el diploma es falso. Posiblemente, pero es un comienzo. Encontré inconsistencias en las fechas de su empleo en Chicago, y algo más interesante, no hay ningún registro de ella en absoluto hasta que estaba en sus 20 años. Es como si hubiera aparecido de la nada. Lorraine recordó la sonrisa de suficiencia de Cassidy en el funeral. ¿Qué se escondía detrás de esa máscara de impecabilidad? Sigue investigando. Los 15 días siguientes transcurrieron en una extraña suspensión de incredulidad. Lorraine se sumergió en su trabajo, intentando no pensar en Ethan, que seguía viviendo en el piso de encima de la cafetería. Él había intentado hablar con ella varias veces, pero ella había frustrado firmemente esos intentos. Caulfield había demostrado ser sorprendentemente meticuloso. Comprobó metódicamente cada detalle de la biografía de Cassidy, encontrando cada vez más incoherencias. Resultó que se había cambiado el apellido. Sus documentos anteriores se habían expedido con el nombre de Catherine Higgins. «Es un gran avance», dijo, mostrando a Lorraine los viejos recortes de periódico. «Ahora podemos rastrear su historia hasta el instituto en un pequeño pueblo de Oregón». En su voz se percibía la satisfacción profesional de un hombre que resuelve un complejo rompecabezas. Lorraine miró la foto de la promoción, una Cassidy muy joven, luego Catherine, sonriendo a la cámara. Parecía diferente, más suave, más vulnerable. ¿Qué ocurrió entonces? ¿Por qué cambió de nombre? «Estoy en ello. Hay un vacío en las publicaciones del periódico local justo en esa época. Parece que parte del archivo fue destruido en un incendio, pero encontré a un hombre que trabajó en la escuela durante esos años. Ha accedido a hablar». Lorraine asintió. Algo le decía que iban por buen camino. Recordó la forma en que Cassidy había hablado de la maternidad en el funeral, la ostentosa seguridad con que había hablado del propósito de una mujer. Tal vez había una historia diferente detrás de aquellas palabras. Por la noche, se sentó largo rato en su estudio, estudiando detenidamente los papeles que Caulfield había reunido. Direcciones antiguas, extractos bancarios, copias de solicitudes de cambio de nombre, fragmentos de la vida de otra persona que poco a poco se iban uniendo para formar una imagen coherente. El teléfono vibró. Un mensaje de Marilyn. «¿Estás bien? ¿Quedamos?» Lorraine dudó en contestar. Últimamente había evitado deliberadamente el contacto cercano, inmersa de lleno en la investigación, pero tal vez había llegado el momento de compartir sus hallazgos. «Ven, hay algo interesante».
Mientras esperaba a su amiga, retazos de conversación, frases al azar que Cassidy había lanzado en su cabeza. Cada detalle era visto de manera diferente ahora, plegándose en un nuevo patrón. La historia de una empresaria de éxito empezaba a desenmarañarse, revelando algo más oscuro y complejo. La lluvia lloviznaba al otro lado de la ventana, difuminando las luces del atardecer. En algún lugar de esa misma ciudad, Cassidy Hawthorne, nacida Catherine Higgins, probablemente estaba planeando su futuro sin nubes con Ethan. Era evidente que no tenía ni idea de que el pasado del que tanto se esforzaba por escapar ya estaba empezando a alcanzarla. Lorraine abrió su portátil y empezó a recopilar una lista de preguntas para su próxima reunión con Caulfield. Algo le decía que estaban a punto de resolverlo. Solo necesitaba averiguar dónde buscar las últimas piezas del mosaico que faltaban. Caulfield llamó de madrugada. Su voz, normalmente tranquila, sonaba excitada. «Señora Pembroke, he podido ponerme en contacto con una enfermera que trabajaba en el hospital local de Ridgeview en aquella época. Ella recuerda a su Catherine Higgins. Es más, aún conserva parte de la documentación». Lorraine canceló todas sus citas y 1 hora más tarde estaba sentada en un despacho familiar, mirando los historiales amarillentos del hospital. Catherine Higgins, de 17 años, había ingresado en el hospital Ridgeview en estado de agotamiento grave en la semana 32 de embarazo. Hablé con la enfermera Parker. Caulfield sacó una grabadora. Permítanme citarla. Esta niña es particularmente memorable para mí. Estaba sola. Sus padres le dieron la espalda cuando se enteraron de que estaba embarazada. Se quedaba con una amiga del colegio. Intenté convencerla de que se quedara con el bebé, pero ella se mostró inflexible. Firmó la renuncia de inmediato. Extiende fotocopias de documentos sobre la mesa. El certificado de nacimiento del niño, los formularios de renuncia a la patria potestad, la derivación a los servicios sociales. Todos estaban perfectamente cumplimentados con la firme letra de la enfermera y destacaba la temblorosa firma de Catherine. Solo estuvo 3 días en el hospital después de dar a luz, continuó Caulfield. Ni siquiera miró al bebé. Abandonó la ciudad 1 semana después y solicitó un cambio de nombre 1 mes más tarde. Lorraine escudriñó los papeles. Una tragedia de pueblo, un niño abandonado, una madre fugitiva, las miradas críticas de los vecinos. No era de extrañar que Cassidy estuviera tan desesperada por borrar aquel pasado. ¿Qué fue del niño? Lo adoptó una familia de Portland, James y Sarah Mackenzie, él profesor universitario y ella psicóloga infantil. Buena gente, por lo que parece. Llamaron al niño Michael. Caulfield le tendió otra fotografía, una instantánea reciente del adolescente en el campo de béisbol del instituto. Había algo de Cassidy en sus rasgos. La misma línea en los pómulos, la misma hendidura en los ojos. Ahora tiene 15 años, estudiante de sobresaliente, capitán del equipo del instituto. Sus padres adoptivos están locos por él. Lorraine apartó la foto. Recordó a Cassidy hablando de la maternidad en el funeral, de la cruel ironía de las mujeres que no podían tener hijos. Detrás de aquellas palabras veía ahora otro tipo de dolor, un dolor persistente y profundamente enterrado. ¿Todavía hay gente en el pueblo que la recuerda? Sí, hice una lista. Una antigua compañera de clase con la que había estado los últimos meses. La enfermera del colegio. Algunos profesores. Todos dicen más o menos lo mismo. Chica capaz de una familia disfuncional, se quedó embarazada de un universitario que enseguida desapareció del pueblo. Sacó otra carpeta. Encontré a sus padres. El padre murió hace 3 años de cirrosis hepática. La madre vive en un parque de caravanas en las afueras de Ridgeview. Apenas tiene contacto con el mundo exterior. ¿Y el padre del bebé? Jason Wheeler, estudiante de la universidad comunitaria. Trasladado a otra universidad después del escándalo, ahora trabaja como agente de seguros en Seattle. Casado, 2 hijos.
No piensa mucho en esa historia. Lorraine volvió a coger el historial del hospital. Las páginas conservaban la huella de aquel drama de hacía mucho tiempo, las apresuradas notas de los médicos, los resultados de las pruebas, las anotaciones sobre el estado de la joven madre. Una chica de 17 años, abandonada a su suerte, convertida en una mujer que había construido su vida sobre la negación del pasado. ¿Qué piensa hacer con esta información?, preguntó Caulfield, reuniendo los documentos. Aún no lo sé, pero quiero ir a Ridgeview, hablar con la gente en persona. Hay cosas que tienes que ver por ti mismo. Asintió. Prepararé todos los contactos. Una cosa más. He encontrado unas cartas antiguas de Catherine en el archivo de un amigo del colegio. Las escribió después de marcharse, intentando explicar lo que había hecho. Creo que deberías leerlas. Aquella tarde, Lorraine se quedó largo rato mirando las cartas. La letra apresurada, las frases emotivas, los intentos desesperados de justificarse, no se parecían en nada a la fría y calculadora Cassidy que ella conocía. «No puedo ser madre, ahora no», escribió Catherine, de 17 años. «Acabaría con todos mis sueños, con todos mis planes. Quizá sea egoísta, pero tengo que pensar en mi futuro. El bebé estará mejor en otra familia, con padres de verdad». Lorraine cerró la carpeta de cartas. Llovía al otro lado de la ventana, lo que le recordó aquel día de otoño en que otra mujer había entregado a su bebé en un pequeño hospital de una ciudad de provincias. Tal vez fuera entonces cuando había nacido Cassidy Hawthorne, una mujer que se había creado a sí misma de nuevo, enterrando el pasado bajo capas de mentiras y fingimiento. Sonó el teléfono. Era Marilyn. «¿Estás segura de que quieres ir a Oregón? Quizás las pruebas que ya hemos reunido son suficientes. Necesito verlo por mí misma, entender qué convirtió a esa niña asustada en una mujer capaz de destruir la vida de otras personas con tanta facilidad». Se hizo el silencio en el teléfono. «Ten cuidado», dijo finalmente Marilyn. «A veces la verdad es más complicada de lo que esperamos». Lorraine colgó el teléfono y se acercó a la ventana. En algún lugar ahí fuera, en la lluviosa oscuridad, Cassidy vivía su vida, sin saber que su pasado, cuidadosamente enterrado, estaba a punto de salir a la superficie. Me preguntaba si a veces soñaba con el chico al que nunca quiso ver. Ridgeview recibió a Lorraine con llovizna y una brisa fresca procedente del océano. La pequeña ciudad no había cambiado mucho a lo largo de los años. Las mismas casitas ordenadas con porches cubiertos, la misma calle principal con tiendas y cafés, el mismo viejo cine con el cartel descascarillado. Se instaló en un pequeño motel a las afueras de la ciudad. La dueña, una mujer mayor de mirada tenaz, se animó al reconocer que la visitante era de Boston. «¿Cuánto tiempo se va a quedar con nosotros?» «Unos días. Quiero encontrarme con algunos viejos conocidos». La primera en la lista de contactos de Caulfield era la dirección de Emily Baker, la misma amiga del instituto donde se alojaba la embarazada Catherine. Lorraine encontró su casa de 2 plantas en una calle tranquila de un barrio respetable. Emily, ahora la señora Baker, profesora de la escuela primaria local, la recibió con recelo. ¿Para qué remover lo viejo? Sirvió té en unas tazas con motivos florales pasadas de moda. Han pasado tantos años. Necesito entenderlo. Emily guardó silencio largo rato, mirando por la ventana el jardín mojado por la lluvia. Catherine era especial, inteligente, ambiciosa, como un pájaro enjaulado. Sus padres, ¿viste dónde vivía? Su padre bebía, su madre tenía 2 trabajos. Cuando se quedó embarazada, hubo tal alboroto en casa que los vecinos llamaron a la policía. La historia que contaba Emily iba creciendo poco a poco en detalles. Catherine conoció a Jason en una fiesta del instituto. Era mayor, tenía estudios universitarios y parecía muy maduro y experimentado. Un breve romance, promesas incumplidas, un embarazo, como en una novela romántica barata.
Ella corría como un animal cazado. Quería abortar, pero era demasiado tarde. Sus padres la echaron de casa. Jason desapareció en cuanto supo lo del bebé. No podía dejarla sola. Lo siguiente fue una reunión con la enfermera Parker. Seguía trabajando en el mismo hospital, solo que ahora estaba a cargo de la sala de maternidad. Su oficina olía a medicina y café. Los casos como este siempre son difíciles, hojeó viejos expedientes, sobre todo cuando la chica está sola. Catherine aguantó, no lloró, no se quejó. Solo sus ojos eran como los de un caballo cazado. La enfermera recordó todos los detalles del parto. Largo, duro. Cómo Catherine se negó a mirar al bebé, cómo firmó apresuradamente los papeles de cancelación, cómo huyó del hospital antes de la fecha prevista para el parto. Y el niño era maravilloso, sano, tranquilo. Intenté convencerla de que al menos lo viera, pero se mostró inflexible. Dijo que sería más fácil para todos. Día tras día, Lorraine recogía los fragmentos del pasado de otra persona. La enfermera del colegio recordaba cómo Catherine había acudido a ella llorando cuando se enteró de que estaba embarazada. La profesora de literatura hablaba de sus ensayos, vívidos, emotivos, llenos de sueños de otra vida. El parque de caravanas donde había vivido la familia Higgins estaba ahora habitado por otras personas. Pero los veteranos recordaban los ruidosos escándalos, los gritos de borracho del padre, las lágrimas silenciosas de la madre. Catherine era para ellos el símbolo de la huida, la chica que podía escapar de este pantano. El último día, Lorraine condujo hasta la casa de los Mackenzie en Portland. No iba a reunirse con ellos, solo se quedó al otro lado de la calle, mirando la pulcra casa de 2 plantas con una canasta de baloncesto sobre el garaje. Por la ventana se vislumbraba una figura adolescente, el mismo Michael de la fotografía, tan parecido a su verdadera madre. Por la noche, se sentó en la habitación del motel y desdobló las notas que había ido recopilando a lo largo de los días. La historia de Catherine Higgins iba tomando forma como un mosaico, una niña asustada de una familia disfuncional que soñaba con una vida diferente. Embarazo, traición, soledad, el abandono infantil como única forma de empezar de nuevo. El teléfono vibró. Un mensaje de Marilyn. ¿Cómo estás? Extraño, escribió Lorraine. Cuanto más sé del pasado de Cassidy, más me cuesta odiarla. Eso no cambia lo que te hizo. Lo sé, pero al menos ahora entiendo las raíces de su crueldad. Fuera de la ventana, la lluvia retumbaba, igual que el día en que Catherine Higgins, de 17 años, había abandonado su pueblo natal para convertirse en Cassidy Hawthorne. Lorraine pensó en el dolor y el miedo que había tenido que enterrar tan profundamente para crear su nueva e impecable identidad. Esta mañana se marchaba de Ridgeview con el corazón encogido. La historia que había desenterrado era más complicada de lo que había previsto, pero ahora tenía un arma, la verdad que Cassidy había intentado ocultar tan desesperadamente. Lo que quedaba por decidir era cómo utilizar esa verdad para no convertirse en el mismo monstruo al que intentaba derrotar. La casa Mackenzie era exactamente como Lorraine la había imaginado, espaciosa, luminosa, con grandes ventanales y un jardín bien cuidado. El profesor James Mackenzie la recibió en su despacho, repleto de libros. Su mujer, Sarah, trajo café y galletas caseras y se sentó en una silla junto a su marido. Sabíamos que llegaría este día, dijo James, estudiando los documentos que Lorraine le había proporcionado. Aunque, hay que reconocerlo, esperábamos que la madre biológica fuera la primera en aparecer. Sarah tocó suavemente el brazo de su marido. Michael sabe que es adoptado. Nunca se lo hemos ocultado, pero nunca ha mostrado mucho interés por sus padres biológicos. Contaron la historia de la adopción. Cuánto tiempo esperaron un hijo. Cómo vieron a Michael recién nacido en el hospital. Cómo supieron inmediatamente que era su hijo. Sarah,
psicóloga infantil, habló de la importancia de la sinceridad en las relaciones con los niños adoptados y de cómo fueron contando poco a poco a Michael sus orígenes. ¿Sabes qué es lo más sorprendente? Sarah sacó el álbum familiar. Se parece tanto a James que la gente suele confundirlos con parientes consanguíneos. La naturaleza a veces juega bromas extrañas. Lorraine miró las fotos. Michael en diferentes años de su vida. Aquí está dando sus primeros pasos, cogido de la mano de sus padres adoptivos. Aquí va a primer curso con una enorme mochila. Aquí está de pie con un bate de béisbol en el campo del colegio. Un adolescente feliz, seguro de sí mismo y rodeado de amor. Todo lo que sabemos de Catherine Higgins es lo que figuraba en los papeles, continuó James. Chica de 17 años, situación familiar difícil. La trabajadora social dijo que era muy decidida en sus elecciones. Y ahora ella es Cassidy Hawthorne, dijo Lorraine en voz baja. Una empresaria de éxito que está construyendo una nueva vida en Boston. No pareces una periodista, observó Sarah. ¿Por qué quieres realmente la historia? Lorraine hizo una pausa y luego se lo contó todo. La infidelidad de su marido, su humillación pública en el funeral de su padre, su investigación. La pareja escuchó en silencio, sin interrumpir. ¿Qué vais a hacer con esta información?, preguntó finalmente James. No lo sé, por eso quería conocerte, para ver cómo vive Michael, para entender. Su conversación fue interrumpida por el sonido de la puerta principal abriéndose. Se oyeron pasos rápidos y un adolescente alto con una mochila al hombro entró en el despacho. «Hola, estoy en casa. Lo siento, no me había dado cuenta de que teníamos compañía». Era el momento que Lorraine esperaba y temía. Michael se parecía a Cassidy. Los mismos ojos expresivos, la misma línea de la barbilla, pero no tenía el carácter frío y calculador que había caracterizado a su madre biológica. Su sonrisa era abierta y genuina. «Esta es la señora Pembroke, de Boston», la presentó Sarah. «Está escribiendo un estudio sobre la adopción». Michael asintió con educado interés. «Genial. Disculpe, tengo que cambiarme para el entrenamiento. Encantado de conocerte». Se marchó corriendo escaleras arriba, dejando tras de sí una sensación de sol y energía juvenil. Lorraine miró a Sarah, que sonreía cuidando de su hijo. «¿Lo entiendes ahora?», preguntó Sarah en voz baja. «A veces, lo que parece una tragedia se convierte en una bendición. Catherine dio vida a algo más que a Michael. Nos dio la oportunidad de convertirnos en una verdadera familia». Antes de marcharse, Sarah le entregó a Lorraine un sobre. «Aquí está la carta que Catherine dejó para Michael el día de la renuncia. Estaba en los papeles de la adopción. Se la guardamos por si alguna vez quiere saber más. Quizá le ayude a entenderla mejor». Lorraine no leyó la carta hasta aquella noche en la habitación del hotel. Apenas unas líneas escritas con mano temblorosa. «Espero que lo entienda. No puedo darte la vida que mereces. Que tengas padres de verdad, un hogar de verdad, amor de verdad. Perdóname». Dobló la carta y se quedó mirando por la ventana durante largo rato. En algún lugar al otro lado de la ciudad vivía un niño que podría haber sido el hijo de Cassidy. Pero el destino había decretado otra cosa, y quizá fuera lo mejor para todos. Ahora Lorraine tenía que decidir cómo utilizar la historia. La venganza no parecía tan simple y justa como antes. Quizá el verdadero poder residiera en otra cosa, en la capacidad de comprender, de perdonar, de dejar ir. A su regreso a Boston, Lorraine descubrió que muchas cosas habían cambiado durante su ausencia. Ethan se había llevado el resto de sus pertenencias del piso de encima de la cafetería y, según le había informado Marilyn, ahora vivía abiertamente con Cassidy en su nuevo piso del centro. En su primera mañana, Lorraine abrió habitualmente la cafetería principal, puso bollería recién hecha y preparó café, pero sus pensamientos volvían una y otra vez al material que había reunido en Oregón.
Una gruesa carpeta de documentos, fotografías y declaraciones de testigos reposaba en su despacho como una bomba de relojería. Marilyn se pasó por allí hacia el mediodía, sentada en una mesa del rincón más alejado con una taza de capuchino. «Pareces distinta después de este viaje. ¿Ha pasado algo?» Conocí al hijo de Cassidy y a sus padres adoptivos. Lorraine revolvió azúcar en su café que se enfriaba. Son una familia maravillosa. El niño es feliz, querido. Tiene todo lo que se puede soñar. ¿Y ahora tienes dudas? Pensé que encontraría pruebas de su engaño, de su naturaleza calculadora. En lugar de eso, vi la historia de una chica de 17 años que tomó quizá la decisión más difícil de su vida. Al día siguiente, Lorraine se encontró con Ethan y Cassidy en el centro comercial. Estaban eligiendo muebles cogidos de la mano y riéndose de alguna broma compartida. Cassidy parecía relajada y feliz, tan distinta de la niña asustada de las fotos de Ridgeview. Esa tarde, Lorraine sacó la carta que Sarah Mackenzie le había dado. Volvió a releerla, contemplando sus líneas temblorosas. Sonó una llamada en el despacho. Caulfield se interesaba por cómo pensaba utilizar el material que había reunido. «Todavía estoy pensando», respondió ella. «Es más complicado de lo que parecía al principio». «La venganza rara vez trae alivio», observó el detective. «A veces el conocimiento es un poder en sí mismo, aunque no lo utilicemos como arma». El viernes por la noche, Cassidy se presentó inesperadamente en la cafetería principal de Lorraine. Estaba sola, sin Ethan, y se mantenía con la ostentosa confianza de alguien preparado para una confrontación. «He oído que te has ido a Oregón», dijo sin preámbulos tomando asiento en la mesa de Lorraine. «¿Escarbando en mi pasado? ¿Y tienes miedo de lo que pueda haber encontrado allí?» Por un momento, la máscara de seguridad en sí misma del rostro de Cassidy tembló. Lorraine vio en sus ojos un destello de la misma chica de Ridgeview, asustada, sola, desesperada por protegerse. ¿Qué es lo que quieres? ¿Dinero? ¿O simplemente disfrutar de la venganza? Sabes, he estado pensando en esto durante mucho tiempo. Lorraine sacó el sobre que contenía la carta. Sobre cómo usar lo que he aprendido, sobre lo que tú harías si fueras yo. Cassidy se tensó al mirar el sobre. ¿Y qué decidiste? Que la venganza no me devolverá a mi marido, y no me hará más feliz, ni a ti, ni mucho menos a Michael. Ante la mención de ese nombre, Cassidy se estremeció. Sus dedos aferraron convulsivamente el asa de su bolso. ¿Le has visto? Sí. Es un chico maravilloso, muy parecido a ti, sobre todo en los ojos. Tiene una familia cariñosa, unos padres maravillosos. Tomaste la decisión correcta entonces, a los 17 años. Cassidy permaneció en silencio, mirando por la ventana la ciudad nocturna. Cuando habló, su voz sonó apagada. Nunca hablé de ello, ni siquiera a Ethan, sobre todo a Ethan. Él quiere hijos, una familia. ¿Y por eso te burlaste tan cruelmente de mi infertilidad en el funeral de mi padre, porque te dolía algo dentro de ti? Sus miradas se encontraron. Algo parecido a la vergüenza brilló en los ojos de Cassidy. «No utilizaré esa información en tu contra», dijo Lorraine poniéndose de pie. «Pero quiero que sepas que podría hacerlo, y recuérdalo la próxima vez que quieras hacer daño a otra persona». Dejó el sobre con la carta sobre la mesa y entró en su despacho. A través de la ventana, observó a Cassidy sentada e inmóvil durante un largo rato. Luego, recogió lentamente el sobre y lo metió en su bolso. Cuando por fin se levantó, tenía los hombros caídos y su andar había perdido la seguridad habitual. Al anochecer, Marilyn la llamó. «¿Estás segura de tu decisión?» «Sí», respondió Lorraine, mirando la carpeta de papeles de Oregón. «Ya sabes, la venganza es una prolongación del dolor, y quiero empezar mi vida de nuevo, sin esta carga». Sacó del cajón de su escritorio los papeles del divorcio que había preparado su abogado. Era hora de seguir adelante,
de dejar atrás el pasado, y no solo el suyo. El despacho del abogado olía a muebles de cuero y café recién hecho. Lorraine firmaba metódicamente los documentos, intentando no leer la árida redacción legal. 10 años de matrimonio se convertían en nítidas líneas sobre el reparto de bienes y las obligaciones económicas. Hoy mismo enviaré una copia de los documentos al señor Pembroke, dijo el abogado, reuniendo los papeles. Dadas las circunstancias, el proceso debería ser rápido y sin complicaciones. Al salir, Lorraine sacó su teléfono y marcó el número de Ethan. No contestó enseguida y se notaba la cautela en su voz. ¿Pasa algo? Tenemos que hablar. ¿Puedes venir a la cafetería esta noche después de cerrar? Dudó. De acuerdo. Estaré allí a las 7. Durante todo el día, Lorraine se dedicó a sus tareas habituales. Revisar informes, comunicarse con los proveedores, probar un nuevo tipo de café. En la caja fuerte había una carpeta con documentos de Oregón, prueba de una historia que había decidido no utilizar como arma. Ethan apareció exactamente a las 7, cuando los últimos clientes abandonaban la cafetería. Parecía cansado y en cierto modo perdido, nada que ver con el amante feliz que había visto recientemente en el centro comercial. ¿Quieres café?, preguntó Lorraine cerrando la puerta principal. Gracias, no. ¿De qué querías hablar? Se sentaron en la mesa del fondo, la misma en la que había hablado con Cassidy hacía unos días. Lorraine sacó una copia de la demanda de divorcio. He presentado los papeles esta mañana. Recibirás tu copia por correo. Ethan hojeó lentamente los papeles. ¿Así de sencillo? ¿Sin quejas ni escándalos? ¿Esperabas un escándalo? ¿Una exposición pública? ¿Los sórdidos detalles de tu aventura? Arrugó la nariz. Lorraine. Me fui a Oregón, dijo ella con calma. A un pequeño pueblo llamado Ridgeview. ¿Te suena? Ethan la miró incomprensiblemente. ¿Qué tiene eso que ver con...? Es donde me enteré de muchas cosas interesantes sobre el pasado de Cassidy, o debería decir Catherine Higgins. Ni siquiera sabes su verdadero nombre, ¿verdad? Vio cómo su rostro pasaba de la incomprensión a la preocupación y luego a la confusión. ¿De qué estás hablando? Del hecho de que la mujer por la que destruiste nuestro matrimonio ha construido su vida sobre mentiras, de que su historia de empresaria de éxito y de buena familia no es más que un bonito cuento de hadas. Lorraine sacó una foto de Michael del campo de béisbol. ¿Sabes quién es? Vuestros ojos se parecen mucho, los tuyos y los de Cassidy, sobre todo cuando os reís. Ethan cogió la foto con manos temblorosas. No lo entiendo. Es su hijo, el mismo niño que ella abandonó cuando tenía 17 años. Es curioso, ¿verdad? Habló también de la maternidad en el funeral de mi padre, se burló tan cruelmente de mi infertilidad. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Porque debes saber la decisión que tomé. Podría haberla destruido con una sola exposición. Podría haber vengado toda la humillación, el matrimonio roto, pero no lo haré. Ella vio que la comprensión, y algo más que parecía respeto, aparecía lentamente en sus ojos. «Has cambiado», dijo en voz baja. «Sí, supongo que algo así tenía que pasar para que por fin me diera cuenta de mí misma. Sabes, mi padre dijo antes de morir que había perdido mi terquedad. Se equivocaba, solo que he aprendido a usarla de otra manera». Guardaron silencio un momento. Fuera de la ventana el crepúsculo se hacía más denso y las luces de los coches que pasaban se reflejaban en los cristales. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Ethan. «Vivir, hacer crecer mi negocio, tal vez abrir otra cafetería. Y tú, cuida de ella. No es tan fuerte como quiere aparentar». Mientras se alejaba, se detuvo en la puerta. «Sabes, nunca te he entendido realmente, incluso en todos los años de nuestro matrimonio. Quizá ese era nuestro principal problema», respondió Lorraine mientras cerraba la puerta de la cafetería. Subió a su despacho, sacó la carpeta de Oregón y la guardó en el cajón más alejado de su escritorio.
La historia ya no tenía poder sobre ella. Por primera vez en mucho tiempo, Lorraine se sintió realmente libre. La venta de la casa tardó menos de lo que Lorraine esperaba. La agente inmobiliaria encontró compradores una semana después de publicar el anuncio, una familia joven con 2 hijos. Mientras observaba las habitaciones, Lorraine no sintió tristeza ni arrepentimiento. Hacía tiempo que aquella casa había dejado de ser su refugio. Había encontrado un pequeño piso en el casco histórico de la ciudad, con techos altos y ventanas que iban del suelo al techo. La vieja casa de principios del siglo XX era exactamente lo contrario de la moderna casita de Ethan y ella. Olía a madera y a tiempo. Las tablas del suelo crujían y, por las mañanas, el sol pintaba fantasiosos dibujos en las paredes a través de la vidriera del salón. La mudanza coincidió con la finalización del divorcio. Los papeles llegaron el mismo día que ella trasladó la última de las cajas. Lorraine lo celebró con una copa de vino en el suelo vacío de su nuevo salón, contemplando la puesta de sol a través de los enormes ventanales. Marilyn había insistido en ayudarla a instalarse. Necesitas algo completamente nuevo, nada de tu vida pasada. Pasaron el fin de semana eligiendo muebles y detalles del interior. Lorraine se sorprendió de lo fácil que le resultaban las decisiones. Antes cualquier elección había requerido una larga consulta con Ethan. Ahora sabía exactamente lo que quería. En primavera empezó a buscar una quinta cafetería. Un agente inmobiliario le mostró una antigua biblioteca en el distrito universitario. El espacio necesitaba algunas reformas importantes, pero Lorraine se enamoró de las altas ventanas arqueadas y las antiguas estanterías empotradas en las paredes. Esto es una locura, dice Marilyn mientras observa el espacio. Hay tanto que redecorar aquí. Por eso es perfecto. Lorraine ya se estaba imaginando cómo dispondría las mesas, dónde colocaría la barra, cómo utilizaría las viejas librerías para guardar distintos tipos de granos de café. El trabajo en la nueva cafetería se había apoderado completamente de ella. Durante el día se ocupaba de la actualidad de otros establecimientos, y las tardes las pasaba en la obra, discutiendo detalles con el diseñador y los constructores. El tiempo pasaba volando. Una mañana, mientras comprobaba la entrega de granos de café, se encontró con Michael Brody, un profesor de historia de la universidad que solía pasarse por su cafetería. Se interesó por la renovación de la antigua biblioteca y empezaron a hablar. Recuerdo este edificio cuando era estudiante, relató mientras recorrían el espacio. Tenía una colección increíble de libros históricos. Es una pena que cerraran la biblioteca. Quizá deberíamos conservar algo de ese ambiente. Hacer un rincón del libro donde los visitantes puedan intercambiar libros. Se le iluminaron los ojos. Yo podría ayudar con la selección de literatura. Tengo toda una colección cogiendo polvo en casa. Empezaron a reunirse una vez a la semana para debatir el concepto de rincón del libro. Poco a poco, las conversaciones empezaron a ir más allá de los temas relacionados con el trabajo. Michael demostró ser un conversador interesante con un sutil sentido del humor. Lorraine se sorprendió a sí misma esperando sus reuniones, pero no se precipitó. La apertura de la nueva cafetería estaba prevista para principios de otoño. Lorraine la llamó la biblioteca, en recuerdo de la antigua función del edificio. Las antiguas estanterías se llenaron no solo de granos de café, sino también de libros que los visitantes podían tomar prestados para leer o intercambiar. El día de la inauguración, mirando la cola de visitantes, Lorraine se sorprendió a sí misma pensando en lo mucho que había cambiado su vida en el último año. Todas las mañanas se despertaba en su nuevo piso, caminaba a sus cafés, tomaba decisiones sin mirar atrás. Era una vida diferente, la suya, construida desde cero. Michael apareció hacia el atardecer con un ramo de flores silvestres. Este lugar es increíble. Has creado algo especial. Ella aceptó las flores, sintiendo una ligera emoción.
Quizás algún día estaría preparada para una nueva relación, pero ahora lo principal era diferente. Por fin estaba aprendiendo a ser feliz por sí misma, sin tener que verse reflejada en los ojos de otra persona. Aquella tarde, al cerrar la cafetería, Lorraine se quedó mirando las estanterías. Entre los viejos volúmenes encuadernados en cuero, se fijó en su colección favorita de poemas que había traído Michael. En la portada había escrito: «A veces hay que perder una vieja historia para empezar una nueva». Sonrió, apagó las luces y salió a la fresca tarde de otoño. Le esperaban muchas cosas nuevas y estaba preparada.